enfermedades más importantes que el COVID-19. El COVID-19 apareció a finales del año 2019, en diciembre del 2019, como este virus que apareció en la región central de China, en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Huawei, en China central, como una enfermedad de transmisión de los animales hacia los seres humanos, de lo que se le llama zoonosis. Y ustedes pueden ver que en estos 6 meses que tiene de conocerse este virus en los seres humanos, se han publicado 23.566 artículos, es decir, solamente está por detrás de la enfermedad cardiovascular como la enfermedad más investigada, y en sí es la primera enfermedad infecciosa más investigada, de los cuales han sido publicados, como ya les comenté, estos poco más de 23.500 artículos en los últimos 170 días transcurridos del año, lo que equivale a aproximadamente a 139 artículos al día. Es decir, las ciencias médicas se han volcado a la investigación de esta enfermedad por el profundo impacto en salud pública, y en el profundo impacto social y económico y demás consecuencias que se vienen en una pandemia de esta magnitud. Me gustaría comentarles cuál es el contexto epidemiológico mundial en el cual nos encontramos con esta enfermedad, y ustedes pueden ver que hasta el 17 de junio de este año han sido al menos reconocidas, al menos documentadas, poco más de 8.4 millones de infecciones registradas en por ese tipo de coronavirus SARS-CoV-2 y contando, y que actualmente el continente americano es el motor de la epidemia mundial, donde ha cobrado a nivel mundial poco más de 450,000 muertes, y actualmente América Latina aporta el 45% de las muertes diarias a nivel mundial. Ahora, en el contexto epidemiológico de la primera ola de COVID-19 en México, hasta el día de ayer, 18 de junio, podemos reconocer que México ocupa el lugar 13 a nivel mundial con más casos acumulados, es decir, poco más de 165,000 casos acumulados. Es el séptimo país con más casos diarios, y estos probablemente son muy subestimados. Es el séptimo país con más muertes acumuladas, con 19,747 muertes, y es el tercer país con más muertes diarias, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil. Nuestro país, al tener un territorio tan amplio, tenemos muchas epidemias regionales en diferentes momentos e impactos, como ya hemos reconocido en las noticias al respecto. Ahora, en este caso, tenemos un contexto epidemiológico en Jalisco muy preciso al 16 de junio de este año, donde podemos ver que Jalisco es la segunda entidad con más cambios en términos de incidencia en los últimos 15 días. La zona metropolitana de Guadalajara se lleva el 75% de los casos acumulados en Jalisco. En Jalisco se han acumulado hasta ahorita 7,149 casos. En las últimas 24 horas se han registrado 335 nuevos casos, y se han registrado también, al menos al día 16 de junio, 16 muertes diarias, y que incrementaron a 41 muertes diarias para al día siguiente, 17 de junio del 2020, con unos hospitales metropolitanos que se encuentran en continua y agitada reorganización y reconversión por esta emergencia sanitaria, y de los cuales hasta 1 de cada 5 casos activos de enfermedad actualmente se encuentra ubicado en nosotros, los trabajadores de la salud, particularmente y principalmente personal de enfermería, y en segundo lugar, médicos. Esta enfermedad tiene un profundo impacto económico en este país, que es el segundo país más desigual a nivel mundial de los países que participamos en la OCDE. Tenemos que poner en contexto que en este país, por el profundo impacto que tiene el COVID-19 en la población y particularmente en su economía, tenemos que entender el contexto en el que se da esta epidemia, donde vivimos en un país donde el 15% de la población concentra el 64% de la riqueza nacional, donde las fortunas de las personas que tienen y que concentran esta riqueza ha crecido
156% desde el año 2006, y donde como resultado 64 millones de personas viven por debajo de la línea del bienestar. Al menos en un año el INEGI registró que al menos 1.100.000 hogares tuvieron que robar, mendigar o enviar menores a trabajar con el objetivo de conseguir dinero para comer. Es decir, en un amplio territorio nacional, en un amplio sector de la población, el hambre está afectando el comportamiento de la población. Y en este contexto, la epidemia de SARS-CoV-2 ha dejado hasta el mes de abril alrededor de 12.5 millones de personas sin empleo, donde se han reducido de manera considerable las personas que se encuentran trabajando, pasó de 57 millones a 45 millones de personas denominada como población activa económicamente, y ha crecido la población que no es activa económicamente y que por lo tanto tiene que echar mano de otros mecanismos para poder conseguir dinero para sobrevivir. Bajo estas realidades económicas se da la epidemia de SARS-CoV-2 en este país, y podemos ver grandes contrastes entre lo que se recomienda desde el punto de vista médico y de salud pública y lo que se recomienda desde el punto de vista, digamos, por la autoridad sanitaria y por la autoridad, digamos, ejecutiva de este país, y particularmente del Estado. Un grupo de investigadores alemanes, epidemiólogos alemanes, estuvieron registrando el número de casos, el comportamiento de la epidemia de SARS-CoV-2 en Alemania tras la implementación de diversas estrategias de contención o de mitigación de la epidemia, primero observando cuántos casos se reducían al limitar el número de personas que se concentraban en lugares de más de 1,000 personas. En segundo lugar, cuando se decretó que digamos, los comercios no esenciales tendrían que cerrar. Y en tercer lugar, guardando distancia. Y ellos observaron que la estrategia que se traducía en una reducción bastante significativa de casos nuevos de SARS-CoV-2 fue básicamente el cierre de las actividades económicas no esenciales. Y ellos concluyen que el levantamiento de estas restricciones, aun cuando los nuevos casos no están ni cerca de cero, resultaría entonces en un crecimiento de nuevos casos más allá de lo que cualquier sistema de salud pudiera soportar en cualquier parte del mundo. Y con estos antecedentes que tenemos actualmente en México y en Jalisco, donde tenemos cientos de casos nuevos al día, estamos muy lejos de alcanzar el cero de nuevos casos. Y en esta realidad, entonces, hay un decreto, o vamos, un acuerdo que se publicó en el Diario Oficial del Estado de Jalisco, que sabemos ya todos nosotros, el domingo 14 de junio, donde se extingue el distanciamiento social estricto y donde a partir del lunes 15 se reactivan actividades económicas que en otros lados se consideran como no esenciales, particularmente las actividades en plazas comerciales, en corredores comerciales, en hoteles y en gimnasios y clubes deportivos. Es decir, el Estado ha optado por reasumir actividades económicas y manifestado que la responsabilidad de estas acciones y sus consecuencias durante la epidemia va a recaer exclusivamente en los individuos, y lo ha llamado la etapa de responsabilidad individual. Es decir, ahora ya le estamos apostando a la capacidad hospitalaria pública y privada para hacer frente a los casos que se van a venir bajo estas premisas y con las consecuencias resultantes epidémicas. Con esta decisión, por lo tanto, no es posible esperar sino la irrupción, desde mi punto de vista, de la peor epidemia en el occidente del país jamás registrada, pretendiendo dejar intacto el sistema económico tan desigual que ha originado la necesidad de salir a trabajar de las personas. Entonces, bajo estos contextos epidemiológicos y económicos, tenemos que entender entonces cuáles son las generalidades epidemiológicas del virus SARS-CoV-2 para poder entender cómo se transmite, cómo se previene
y por lo tanto tomar todas estas estrategias preventivas en nuestros medios de trabajo. Esta es una diapositiva donde ustedes pueden ver que tras pocos meses de haber salido de China, el virus SARS-CoV-2 ha evolucionado a diversos, digamos, haplotipos o subtipos virales por ser un virus altamente mutagénico, es decir, un virus altamente cambiante a lo largo del tiempo. Y hasta ahora se han identificado dos tipos principales de haplotipos, el A, que es el que evidentemente se originó en China, y el B, que se ha originado en otras partes del mundo. Y actualmente, a partir de estos dos haplotipos A y B, se han desarrollado alrededor de 7 clústeres o 7 grupos virales principales, de los cuales el mexicano se considera como el clúster B1A. Tenemos que entender que existen condiciones absolutas de transmisión efectiva. Estas 3 condiciones absolutas es, 1, que existan personas en la comunidad con presencia de partículas virales replicantes, es decir, enfermos. 2, que estas personas tengan un vehículo eficiente de transmisión. Y 3, que existan personas susceptibles con una vía de entrada apropiada. En este caso, la infección activa básicamente se define como aquella persona que tiene partículas virales que tienen capacidad de replicación. Es importante también la cantidad de partículas virales que tiene cada persona. Ahora, como vehículo eficiente de transmisión, vamos a entender como gotas grandes, gotas de saliva, gotas de moco, gotas de secreciones respiratorias, que estas gotas tienen la capacidad de alcanzar pocos metros después o pocos centímetros después de que una persona está expulsando cuando está hablando, y en este momento que estoy hablando, seguramente estoy excretando una gran cantidad de gotas grandes que están cayendo a menos de 1 metro de distancia donde yo estoy hablando. Pero también estoy generando aerosoles. Estos aerosoles consisten en pequeñas partículas microscópicas de saliva cargadas con bichos. En este caso, si yo estuviera el SARS-CoV-2, estuvieran altamente cargadas de SARS-CoV-2, cuyo tamaño puede oscilar entre alrededor de 2 micras hasta 20 o 30 micras, de los cuales mientras más pequeñas estén, más tiempo tardan en caer al suelo. Se estima que los aerosoles, que las partículas de gotas aerosolizadas de alrededor de 5 micras pueden permanecer suspendidas en el ambiente de manera indefinida y por lo tanto ser fuente potencial de transmisión particular en ambientes que no están ventilados, en ambientes cerrados. El virus, al poderse replicar, al necesitar un receptor en nuestro cuerpo que se llama AC2, el AC2 es la puerta de entrada del virus a nuestro cuerpo, y ese AC2 lo expresamos básicamente en la nariz, en la mucosa nasal y en la mucosa de todo el tubo digestivo, incluyendo en el intestino, donde se forman las heces fecales. Sin embargo, uno puede pensar que las heces pueden transmitir el virus, pero lo cierto es que las secreciones intestinales tienen una capacidad bastante amplia de inactivar los virus, por lo tanto, la transmisión por vía fecal es bastante inefectiva y poco probable que suceda. Pero también resultan importantes las superficies contaminadas con nuestras secreciones respiratorias, y a esto les vamos a llamar fomites. La vía de entrada apropiada básicamente sería la boca, la nariz y las conjuntivas. Cuando estas gotas entran directamente a nuestros ojos, nariz o conjuntivas o nuestros ojos, o estas partículas aerosolizadas entran en contacto con nuestro tubo respiratorio, pero al ser tan pequeñas estas gotas de 5 micras, no tocan ninguna superficie de nuestro tubo respiratorio y se van y se insertan directamente hasta la profundidad de nuestros pulmones, hasta la profundidad de los alvéolos, que es donde comienza a replicar el virus y provocar una lesión pulmonar que más adelante la voy a explicar. Ahora, ¿qué tan contagioso resulta el SARS-CoV-2? Bien, pues debemos de reconocer que existen otros coronavirus que ya previamente se habían conocido antes del SARS-CoV-2. Existían alrededor de 9 coronavirus previos, de los cuales
7 se consideran como virus que causan enfermedades respiratorias leves y otros 2 que sí causan una enfermedad respiratoria grave que tiene una letalidad incluso mayor que el SARS-CoV-2. Sin embargo, su contagiosidad es mucho más torpe, mucho más leve y por lo tanto se terminaron restringiendo o extinguiendo estas infecciones en los años donde aparecieron, particularmente el SARS-CoV-1 que apareció en el 2003, se terminó extinguiendo por sí era bastante letal, pero muy poco contagioso, y eso permitió que se extinguiera. Y otro que apareció hace muy pocos años en el Medio Oriente, que es también transmitido a través de los animales, particularmente de dromedarios hacia los seres humanos, que es el MERS, el coronavirus MERS, que también es, digamos, menos contagioso que el SARS-CoV-2, pero este aún no se ha extinguido. Ahora, hablando de este virus actual, SARS-CoV-2, tenemos que entender que se van a terminar infectando entre el 7.5 y 35% de las personas que estén en contacto cercano con una persona infectada. Y a eso le vamos a llamar tasa de ataque. Es decir, la tasa de ataque del SARS-CoV-2 es de 7.35%. Y también tenemos que tomar en cuenta que entre 3/4 partes y hasta el 85% de los casos que vemos, de los nuevos casos que vemos diagnosticados de SARS-CoV-2, el sitio donde lo contrajo la persona es en su misma casa, con un miembro de la misma familia o de una persona que vive en esa misma casa, del 75 al 85%. Y también tenemos que reconocer que cada 10 enfermos de SARS-CoV-2 van a originar entre 15 y 65 nuevos enfermos con un promedio de 22 nuevos casos. Para poder contener una epidemia y poder decir que la estamos extinguiendo, cada 10 enfermos tendrían que originar no más de 10 enfermos, sino menos de 10, es decir, 9, 8, 7 o 6. Solamente así podríamos asegurar que una infección la podamos extinguir de una determinada comunidad. Y como ustedes pueden ver, es altamente contagioso. Ahora, también existe una característica muy importante del SARS-CoV-2 que explica la cantidad de casos en brotes que a veces observamos, que por lo regular observamos, que es que hasta una pequeña proporción de personas con infección, es decir, 10% de los enfermos, puede ser responsable de hasta el 80% de transmisiones secundarias. Y a estas personas se les conoce como superdiseminadores. Ahora, también tenemos que reconocer que la mayoría de las personas que adquieren la infección son totalmente asintomáticos, no presentan ningún síntoma. Y esto nos dimos cuenta a través de los estudios generados en los cruceros, donde había una persona que comenzó con la infección en alta mar y que no se le permitió llegar al crucero a puerto, a menos de que se le hiciera prueba a toda la tripulación y a todos los pasajeros. Y así se dieron cuenta que había un montón de personas que no presentaban síntomas, que tenían una prueba molecular positiva y que no tenían ningún tipo de sintomatología. Y representaba la mayor parte de las personas con infección documentada y representaban hasta el 58% de los casos. Sin embargo, una décima parte de esas personas que en el momento que se les hizo la prueba estaban sin síntomas, en algún momento determinado comenzaron a desarrollar síntomas y esto fue alrededor de un 11%, pero hay otros estudios que pueden decir que hasta el 50% de los que en su momento eran asintomáticos iban a desarrollar síntomas en un promedio de 5 días y un máximo de 14. Ahora, ¿cuál es la cantidad mínima de virus que necesita entrar a nuestro cuerpo para generar una infección efectiva? No se ha estudiado, no se tienen los datos certeros para este tipo de virus, pero al ser muy contagioso, se asume que se requiere de un inóculo muy pequeño, que puede ser de aproximadamente pocos cientos o incluso pocos miles de partículas virales. Es decir, 1,000 o 2,000 partículas virales serían suficientes para que entren en contacto con nosotros para poder generar una infección efectiva.
Y bajo este conocimiento debemos también de reconocer que simplemente 1 mililitro de saliva puede contener hasta 7 millones de partículas virales. Una persona hablando como yo en este momento puede estar generando y expulsando a través de la boca entre 1000 y 100,000 partículas virales por minuto. Ahora, las gotas, como ya comenté en las diapositivas previas, pueden, que miden alrededor de 2 a 21 micras, duran suspendidas en el ambiente entre 8 y 14 minutos, y las de menor tamaño, de aproximadamente 2 a 5 micras, quedan suspendidas de manera indefinida. Y estas las podemos barrer abriendo las ventanas y haciendo que corra el aire. Ahora, cuando una persona está respirando y que tiene la infección por SARS-CoV-2, se estima que aproximadamente está expeliendo alrededor de 20 partículas virales por minuto a través del vapor, al hablar 200 partículas virales por minuto, al toser alrededor de 200 millones de partículas virales por acceso de tos, y por estornudar, un simple estornudo puede también expeler hasta 200 millones de partículas virales por evento. Aunque todavía es incierto en esta enfermedad, sí se pueden extrapolar los datos de otras enfermedades virales similares, donde mientras más inóculo inicial, menor es el tiempo de incubación y mayor severidad de la infección. Ahora, este artículo publicado recientemente por SAC y también cuyo líder de investigación fue el doctor Mario Molina, que fue, ustedes recuerdan, premio Nobel de Química en los años 90 de este país, fue también el autor de este artículo donde ellos llegan a la conclusión que la transmisión aérea, más que por gotas y contacto, digamos, de superficies, la transmisión aérea es la que domina sobre la transmisión de contacto, sobre todo la transmisión a través de gotas microscópicas. Y en segundo lugar, sí, la transmisión por contacto a través de superficies contaminadas o de contacto de persona a persona al compartir secreciones. Y para eso, entonces, tenemos que ver que la estabilidad del virus en aerosoles es bastante estable, ¿no? Vamos, la cantidad de partículas infecciosas pueden permanecer por muchas horas, y eso ustedes lo pueden ver en el primer cuadro a su izquierda, ¿no? Donde la reducción de la cantidad de virus en los aerosoles se reduce relativamente poco, ¿no? Y por cada mililitro de aerosol puede haber hasta 177.840 viriones. Y en las superficies, depende del tipo de superficie, es la duración de la partícula viral replicante, tardando bastante en terminar, vamos, o permanece por mucho tiempo en plástico y en acero, puede permanecer muchos días, hasta aproximadamente 72 horas, mientras que en cartón permanece viable menos de 48 horas y en cobre pocas horas, menos de 20 horas. Y eso tiene entonces también una aplicación técnica con respecto a nuestra práctica profesional. Ahora, también existen algunas variables ligadas a la transmisión del SARS-CoV-2, como por ejemplo la susceptibilidad de la persona. La edad es un factor que definitivamente influye, uno, en la posibilidad de adquirir la infección, pero también en su severidad. Y les pongo como, por ejemplo, el hecho de que ustedes ya saben que los niños tienen poca probabilidad de complicarse, pero también menos probabilidad de infectarse. No quiere decir que sean totalmente inmunes a la infección, no estoy diciendo eso, sino que hay menor probabilidad de adquirir la infección comparado con personas de mayor edad, y además tienen una menor probabilidad de desarrollar una enfermedad severa. Y esto, parte de su explicación se debe a que los niños expresan en muchas menores cantidades ese receptor que en el principio de la plática les expliqué, que es el receptor necesario de la entrada del SARS-CoV-2 en nuestro cuerpo, que es la molécula AC2. Los niños expresan poca AC2 y eso en parte explica por qué se infectan menos. Además, el sexo también tiene que ver, y me refiero a la identidad, perdón, a la orientación sexual y al sexo también, me refiero al sexo genético, como factor de predisposición a la infección y a la severidad.
siendo el sexo masculino entre 50% y 400% más probable de adquirir la infección o de desarrollar una enfermedad severa. Y esto también es en parte explicado porque el AC2, este receptor que ya expliqué, está ligado o su gen se encuentra básicamente en el gen Y, que es básicamente masculino. Además, también tiene que ver la inmunidad adquirida a través de infecciones previas. Es decir, si una persona adquiere el SARS-CoV-2, si bien todavía no ha sido completamente estudiado, es altamente probable que no se infecte o no adquiera la infección si se vuelve a exponer eso en un futuro cercano y obvio que haya sobrevivido a la infección primaria. Y estos datos se derivan también de que otros tipos de virus, el SARS-CoV-1, que apareció en el 2003, puede dejar inmunidad duradera por 3 años en las personas al menos por 3 años en las personas que sí lo adquirieron. Así que se asume que pasaría lo mismo con SARS-CoV-2. Ahora, también hay una posible inmunidad cruzada. Ha habido al menos 2 estudios ecológicos que sugieren que las personas que han sido vacunadas con la vacuna contra el sarampión, ya sea la bivalente contra las paperas y el sarampión o la trivalente, que contiene también papera, sarampión y rubiola, estos países que tienen estos estrategias universales de vacunación podrían ser menos golpeados por la epidemia de SARS-CoV-2 que aquellos países que no tienen esta estrategia. Y también lo mismo sucede, o estos hallazgos han sido sugeridos con los países que aplican de manera rutinaria la vacunación contra la tuberculosis, que es la BCG, que es la que la mayoría de todos nosotros tenemos y que podemos localizar en nuestro brazo, en nuestro hombro, como una pequeña cicatriz de aproximadamente 1 centímetro. Esta es una vacuna que pareciera que, al menos en estos análisis ecológicos, se pudieran sugerir que podrían proteger contra severidad de la enfermedad. Ahora, también existen ciertas condiciones que ya hemos visto en los últimos meses, nos hemos acostumbrado a esta información, que existen condiciones que debilitan la capacidad del sistema inmunológico y que hacen que una persona sea más susceptible a adquirir la infección, pero también a desarrollar complicaciones. Y me estoy refiriendo a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión, al cáncer, a las enfermedades cardiopulmonares, a la toma de medicamentos inmunosupresores como son los medicamentos contra el cáncer o los medicamentos que se utilizan para no rechazar órganos en las personas trasplantadas. Estas condiciones también pueden hacer que una persona pueda desarrollar una enfermedad más severa. Ahora, también existen otras variables que se ligan a la transmisión que si las utilizamos, pues se puede reducir la transmisibilidad del virus y estas son dependientes de nosotros. Y estas básicamente son el distanciamiento y reducción de la concentración de personas, el uso de barreras que evitan que partículas puedan penetrar a nuestras mucosas de la nariz y de la boca, las condiciones de ventilación que barren las partículas de nuestro medio ambiente que nos rodea, la reducción del tiempo de exposición a ciertas personas que pueden tener la infección, a tener ciertas prácticas de higiene respiratoria, como no llevarse las manos a la cara si no las tenemos limpias previamente, o no llevarnos las manos a la boca cuando tosemos o estornudamos, sino hacerlo de una manera de etiqueta, pero también al tener la costumbre de tener un lavado frecuente o desinfección frecuente de las manos y de las superficies que nos rodean, al menos las manos 20 veces al día y al menos una vez las superficies en nuestra casa y más de una vez en nuestras áreas de trabajo, particularmente cada vez que vayamos a cambiar de turno. Ahora, también existen variables ambientales que influyen en la transmisión, como por ejemplo la temperatura, la humedad relativa y la luz solar que inactivan las partículas virales. O que en este caso, si tenemos una elevada temperatura y poca humedad relativa, se terminan evaporando muchas de las partículas que expelemos antes de caer al suelo y que finalmente también el virus es lisado o inactivado. Ahora, ¿cuál es la utilidad ya registrada de algunas de las medidas preventivas más famosas que hemos aprendido en los últimos meses? Bien, pues el distanciamiento es una de ellas. Se han hecho análisis epidemiológicos donde al menos la distancia de 1 metro, si tienes un metro de distancia entre una persona sana y una persona enferma, se reduce hasta el 82% el riesgo de transmisión de la enfermedad viral respiratoria.
y mientras más distancia tengas de la persona, es menor el riesgo de transmisión. Ahora, ha habido también un debate sobre el uso o no de mascarillas, pero lo cierto es que en estudios retrospectivos, en algunas otras infecciones virales de otra naturaleza que no sea SARS-CoV-2, puede reducir hasta el 85% el riesgo de transmisión, particularmente cuando uno se encuentra en ambientes altamente cargados con la enfermedad respiratoria, como pueden ser los ambientes hospitalarios. Además, también de que la protección de los ojos a través de gogles o de caretas puede reducir hasta el 78% este mismo riesgo de transmisión. Ahora, el grupo de Mario Molina también ha analizado cuál ha sido el efecto ecológico, y me refiero como efecto ecológico como causa-efecto de la implementación de una intervención sanitaria y su efecto sobre una determinada enfermedad, una determinada ocurrencia de una enfermedad. Y ustedes pueden ver en esa gráfica que el uso de mascarillas en la ciudad de Nueva York, cuando se implementó la política de uso rutinario de mascarillas por la población, se observó una caída sustancial de los nuevos casos de SARS-CoV-2 en la población, comparado con el resto de Estados Unidos, que es en la parte de abajo, es el cuadrito que está con la letra B, donde ustedes pueden ver que no hay una reducción de los casos, y aquí en este caso, pues no se utilizó fuera de Nueva York hasta ese momento una política de utilización de rutinario de mascarilla. Es decir, el uso de mascarilla nada más en la ciudad de Nueva York de manera rutinaria permitió calcular un ahorro de al menos 66,000 nuevos contagios en un mes que transcurrió entre el 6 de abril y el 9 de mayo. Ahora, ¿qué pasa si al final del día adquirimos la infección por alguna razón? Y que esa razón generalmente obedecerá a que no nos protegimos de manera apropiada. Bien, pues he aquí un pequeño resumen sobre la historia natural de la enfermedad. Una proporción importante de personas que le hacemos el diagnóstico reconocen un antecedente de contacto con personas enfermas en los últimos 14 días. Una vez que entra el virus a nuestro cuerpo, más o menos en un promedio de 4 a 5 días se comenzará a desarrollar los primeros signos y síntomas. Y este periodo de ausencia de síntomas de 4 o 5 días se le llama periodo de incubación. Y este periodo de incubación tiene un máximo de 14 días. No pasará más de 14 días. Es decir, una persona que tiene contacto con una persona enferma y que tiene 15, ya 16 o 17 días que ocurrió este evento, no desarrollará la enfermedad porque ya pasó su periodo de incubación máximo. La mayoría, como ya comenté en su momento, de las infecciones son asintomáticas, pero algunas de las personas asintomáticas desarrollarán síntomas y a estas personas les vamos a llamar presintomáticas. Y estas presintomáticas pueden ser del 11 al 50%. Y de aquellos que desarrollan síntomas, 80% de los pocos que desarrollarán síntomas, 80% serán síntomas muy leves o atípicos sin neumonía. Es decir, apenas la ocurrencia de nariz que escurre, que nariz suelta o inflamación de la nariz, inflamación de las conjuntivas, una sensación de sentirse mal con cuerpo cortado, ¿no? 10% tendrás algunos síntomas moderados como fiebre, un poco más de síntomas más típicos como fiebre o tos, y en algunos de ellos se podría desarrollar una neumonía, una inflamación pulmonar ya bien reconocida, y el 5% de las personas serán casos severos que sí desarrollarán, aparte de neumonía, esta neumonía se complicará con una súbita dificultad respiratoria que se manifiesta con una respiración agitada, una consecuente falta de oxígeno que es fácilmente medible con un oxímetro de pulso que se consigue fácilmente en las farmacias, y que esta falta de oxígeno la vamos a cuantificar cuando sea de menos de 93% y que en promedio ocurre al séptimo día de haber iniciado los síntomas. Alrededor de 1 o 2% de estas personas serán personas que se les denominará enfermos críticos que desarrollarán una falla respiratoria, es decir, su oxigenación será muy insuficiente y la persona requerirá de oxígeno suplementario, el cual, si es lo suficientemente severa esa insuficiencia, tendría que ser esa persona apoyada con ventilación mecánica
y podría incluso esa persona padecer una falla orgánica múltiple, que generalmente es lo que provoca la muerte en aproximadamente 10 a 14 días de haber iniciado los síntomas. Algunas personas con mucha edad y con muchas comorbilidades, la muerte es mucho más rápida que las personas que son más jóvenes o que no tienen ninguna enfermedad que pueda complicarlos. Este es un cuadro donde ustedes pueden calcular cuál sería la probabilidad de adquirir la infección de acuerdo a las estrategias de prevención que ustedes estén tomando, y si adquieren la infección, cuál sería el riesgo de morir, y se han clasificado a este grupo de personas en A, B y C. Aquellas personas que tienen una baja probabilidad de adquirir la infección son aquellas que tienen una distancia social estricta, y básicamente desde el punto de vista laboral son las que trabajan en casa y que no reciben visitas. Aquellas personas con un riesgo intermedio de adquirir la infección son aquellas personas que tienen contacto con gente que no sabemos o que no tenemos certeza de que puedan tener la infección, y estamos entonces hablando de la interacción con clientes o con la interacción con usuarios de nuestros servicios. Y esto también, básicamente, estoy hablando de una interacción sin medidas de protección. Sin embargo, también podemos considerar una persona con alto riesgo de transmisión si estamos en contacto con gente que tiene síntomas de enfermedad y que aún más ya está confirmada la infección por coronavirus. Ahora, también el riesgo de morir es muy bajo si las personas son jóvenes, y particularmente jóvenes me refiero a que tengan menos de 45 años cumplidos y que no tengan condiciones de riesgo asociadas a una enfermedad severa. Digamos que también se clasifica como un riesgo intermedio de morir aquella persona que se encuentra entre los 45 y los 60 años, o que tiene o que es joven, más joven que esto, pero que tiene enfermedades que pueden complicar la enfermedad. Sin embargo, también hay un grupo de personas de alto riesgo, de muy alto riesgo de morir, y particularmente son las personas que tienen más de 60 años o que tienen enfermedades que se asocian a un mal pronóstico. Ahora, en algunos sitios donde se han asumido actividades laborales, se han usado algunas acciones, digamos, baratas o de poco presupuesto, que pueden tener cierta utilidad, aunque con una utilidad también, pues digamos, limitada, que es el hacer un checklist para el ingreso de personas de acuerdo a la presencia o no de síntomas típicos o atípicos de enfermedad respiratoria. Y ustedes pueden ver en esa gráfica que los signos y los síntomas que presenta una persona con SARS-CoV-2 son la fiebre, la tos, dificultad respiratoria, y estos son síntomas muy típicos. Cuando alguien tenga fiebre o tos o dificultad respiratoria, son personas que posiblemente en este momento de la epidemia, donde el SARS-CoV-2 está predominando como un agente de enfermedad respiratoria en nuestra comunidad, es altamente probable que lo tenga esta persona si tiene fiebre, tos o dificultad respiratoria. Pero también, como dijimos, la mayor parte se presentan con síntomas o signos atípicos, ¿no? Que no necesariamente van a tener fiebre, pero sí pueden tener ciertos calofríos, dolor muscular, sensación de sentirse mal, tener dolor al pasar saliva, lo que comúnmente llamamos anginas, la sensación de nariz tapada o escurrimiento nasal, mareos, dolor de cabeza, diarrea, náuseas o vómitos, o una pérdida súbita del olfato, del gusto. Es útil distinguir si una persona ha tenido en los últimos 14 días la aparición súbita de uno de estos signos o síntomas. Es probable o hay cierta posibilidad de que pudiera tener una infección respiratoria y SARS-CoV-2 como consecuencia. Y por lo tanto podría ser de utilidad la limitación del acceso a nuestros servicios en aquella persona que pudiera tener o de trabajar en aquella persona que tuviera este tipo de padecimientos. Ahora, hay ciertas características del huésped que facilitan la transmisibilidad. Por ejemplo, la transmisibilidad de la persona, del virus hacia personas no infectadas, sucede también entre personas asintomáticas, y eso va dependiente mucho de la cantidad de virus excretados a través de las secreciones nasales. Y uno pudiera pensar que las personas con menos síntomas o asintomáticas pudieran tener menos excreción de virus diarios, y no es así.
parece ser que las personas asintomáticas o presintomáticas excretan al día la misma cantidad de virus que las personas con síntomas, pero eso sí, excretan por una menor cantidad total de días. Por ejemplo, los asintomáticos o los presintomáticos, o en este caso los asintomáticos, la duración de la excreción viral potencialmente infecciosa a otras personas es de 8 días, con un rango de 13 a 12 días, y es la más corta de todas. Las personas que desarrollan signos leves de enfermedad, el promedio son 14 días y puede el rango variar de 10 a 21 días, a diferencia de las personas con enfermedad más grave, que se puede prolongar la excreción en un promedio de 21 días con un rango de 14 a 30 días. Evidentemente, esta es una sola referencia, hay más estudios donde los rangos pueden ser más amplios o más cortos dependiendo de la cantidad de personas estudiadas. Pero lo cierto es que también la carga viral en sangre en cada individuo es un pronóstico de supervivencia o de mortalidad. En aquellas personas que sobreviven a la enfermedad, el promedio de carga viral en sangre es de 752,000 copias por mililitro de sangre, comparado con aquellas personas que justo antes de morir pueden incluso contabilizarse hasta 134,000 millones de partículas virales en quien muere. Es decir, habla entonces de una incapacidad inmunológica para poder contener la replicación viral. Y eso en parte explica la muerte. Esta es una diapositiva donde a grandes rasgos la enfermedad COVID-19, la enfermedad producida por SARS-CoV-2, la podemos estadificar en 3 estadios, el estadio 1, el estadio 2 y el estadio 3. Afortunadamente, la mayoría de las personas que desarrollan la enfermedad por COVID se quedan en un estadio 1 con pocos síntomas. Algunas menos progresan a una neumonía, pero una neumonía que no va a requerir oxígeno y que puede ser manejada incluso de manera ambulatoria para no saturar los hospitales. Y estas personas se clasifican como un estadio 2A, pero hay un grupo de personas que sí desarrollan neumonía y que comienzan a reducir los niveles de oxígeno en sangre y que requieren, por lo tanto, de un ingreso hospitalario para al menos ofrecerle oxígeno suplementario por puntas nasales, que estas les vamos a clasificar como 2B. Y hay un grupo pequeño, pero de suma importancia porque son los que mueren. Y estos que mueren debido a una insuficiencia respiratoria, pero también producto de una tormenta de citocinas que produce falla orgánica múltiple. Y eso me permito explicarlo de una manera mucho más sencilla con el siguiente ejemplo. Cuando un grupo de personas, ahorita que está muy de moda, la violencia en México, podemos imaginar que un grupo de personas, de civiles, pueden atacar un complejo militar, un cuartel militar, y probablemente no vayan a tener mucho éxito, sino el ejército mismo va a poder repeler fácilmente a los pocos civiles armados que puedan estar agrediéndolos y puede extinguir fácilmente esa agresión. Sin embargo, si estas personas que atacan el cuartel militar logran incendiar, aunque sea un pequeño incendio, en el lugar, en el arsenal donde se guardan las armas o los explosivos, puede ser suficiente este pequeño incendio para producir una gran detonación, una gran explosión que termine destruyendo todo el complejo militar. Bien, pues esto significa la tormenta de citocinas y esto es lo que hace el SARS-CoV-2. Hay pocos microorganismos, hay pocos bichos que tienen esa capacidad infame de ocasionar tormenta de citocinas y esos son los coronavirus. Ahora, el diagnóstico de la enfermedad básicamente se hace ayudado por el antecedente epidemiológico, como ya comentamos, la mayoría tienen un antecedente de contacto con personas enfermas y con el diagnóstico de SARS-CoV-2, el diagnóstico de COVID, y tienen la presencia de síntomas. Y si no tiene presencia de síntomas, al menos por ser un contacto de esas personas, es posible realizar la prueba. Ahora, el estudio de elección le vamos a llamar reacción en cadena de polimerasa, en su técnica RT. Cuando se encuentra positiva esta prueba, indica una infección, indica muy probablemente una infección activa, es decir, que la persona se encuentra actualmente enferma. Sin embargo,
se pueden escapar hasta del 20 hasta el 30% de los diagnósticos, salir falsamente negativos o falsamente o equivocados. Y esto va a depender sobre todo de la técnica de obtención de la muestra respiratoria como una de las causas principales, pero también puede ser que hayamos agarrado a la persona ya demasiado tarde, muchos días después de haber iniciado los síntomas, que ya no haya virus replicantes o ni siquiera material genético en la nariz o en la faringe de las personas. Pero también existe una segunda estrategia que es la determinación de anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que se producen específicamente hacia ciertas partes o epítopes de los microorganismos en los cuales entramos en contacto y que nos preparan para una siguiente infección. Si sobrevivimos a esa enfermedad, los anticuerpos nos van a permitir atacar la siguiente reto microbiano que llegue en un futuro y nos va a permitir atacarla con mayor eficiencia. Incluso hasta nos puede proteger de una siguiente infección. Bueno, estos anticuerpos se comienzan a generar a partir de la segunda semana después de la infección por SARS-CoV-2 y por lo tanto estas pruebas de sangre que son que pueden ser la determinación de anticuerpos a través de pruebas rápidas o de ELISA van a estar negativas si la persona generalmente tiene menos de una semana con síntomas, pero sí puede ayudar a determinar que la persona ha estado en contacto al menos con el bicho si la persona tiene más de aproximadamente más de una semana o en promedio 10 días de la aparición de los primeros síntomas. Pero también pueden permanecer positivos incluso hasta muchos meses después de la persona se haya infectado, incluso ya esté curada. Es decir, nos va a reflejar básicamente o una infección reciente, pero también una infección previa o pasada. Ahora, existe ahora, bueno, una estrategia en salud pública que la hemos perseguido, que se ha estado persiguiendo desde que empezó este problema, que es la generación de vacunas para SARS-CoV-2. Actualmente no existen ninguna para disposición al público en general. Pero lo que sí se ha identificado es que cuando una persona se infecta de manera natural, nuestro cuerpo es capaz de producir hasta 208 tipos de anticuerpos neutralizantes y algunos con una capacidad enorme de poder, digamos, eliminar o neutralizar al SARS-CoV-2. Y este es el SARS conocido como CA1 y CB6. Pero a pesar de que no tengamos todavía ninguna vacuna disponible, sí se están experimentando un montón de vacunas. Hay 110 vacunas que se encuentran en estadios preclínicos, y esto quiere decir que no se han probado todavía en seres humanos, porque para eso se tiene que probar primero su seguridad y su eficacia, primero in vitro, in vivo o ex vivo, donde primero se determina cuál es el componente antigénico que vamos a usar para estimular al sistema inmunológico, cuál es el vector que vamos a usar para inyectar digamos, este antígeno, si vamos a utilizar o no potenciadores y qué vía de administración vamos a utilizar, si intramuscular o inhalada, por ejemplo, como algunos de los ejemplos. Pero lo que sí es que hay ya 8 tipos de vacunas que ya están siendo probadas en seres humanos y ahora sí, por lo tanto, están en estudios clínicos donde se está probando cuál es la dosis más apropiada, cuál es la seguridad que tienen estas vacunas, cuál es su capacidad de producir anticuerpos, es decir, su antigenicidad, pero sobre todo, estas 3 cosas ya ha pasado una vacuna de un vector adenoviral y que actualmente se está probando ya en seres humanos para evaluar su efectividad en el campo, es decir, las personas que se les aplica esta vacuna comparadas con las que un grupo que se les ha inyectado placebo, sí son capaces de prevenir la infección por SARS-CoV-2 y por lo tanto estas vacunas que llevan a delantera, que son las que llevan vectores adenovirales, son las que seguramente saldrán próximamente para su producción masiva en los próximos meses. Evidentemente que las compañías que la están produciendo, al pertenecer a un determinado estado-nación, van a primero terminar dando por satisfecha la necesidad del propio país donde están asentadas estas compañías y para después ser diseminadas al resto de los países. Por lo tanto, pues yo creo, o mi opinión es que no tendremos una vacuna en este año en México, espero equivocarme, sino hasta el año que viene probablemente. Por lo tanto, tenemos que seguir apostando a las estrategias no farmacológicas para la prevención de la infección. Ahora, como ya comenté, el SARS-CoV-2 en infantes
expliqué que expresan menores cantidades de AC2 en su mucosa nasal y por lo tanto tienen menos posibilidad de enfermar o si enferman de desarrollar una enfermedad leve y poco riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Ahora, en relación a las mujeres embarazadas y al contrario de lo que sucede con otras infecciones virales como influenza, donde una mujer embarazada que desarrolla influenza tiene una altísima posibilidad de complicarse, desarrollar una neumonía y de morir por influenza, por la falta o deficiencia de actividad antiviral del interferón natural que sucede en las mujeres embarazadas por su estado fisiológico de gestación. Parece que no es diferente el comportamiento clínico de las mujeres embarazadas con SARS-CoV-2 con las mujeres no embarazadas. Es decir, es igual de agresivo, igual de letal, estando o no embarazada. Si en este caso, cuando estamos ante el escenario de laborar o de salir a tener actividades económicas, retomo el cuadro previo donde demostré cómo clasificamos o podemos clasificar a las personas de acuerdo a su posibilidad de adquirir la infección y su posibilidad de morir. Y en todos debemos de promover el uso de estrategias no farmacológicas que incluye el distanciamiento, que incluye las medidas universales como el lavado frecuente de manos, el no tocarse la cara ni la nariz, el usar cubrebocas, el tener protección ocular si estamos cerca de una persona con la que estamos interactuando, hablando, si tenemos también o no enfermedades o no, y de acuerdo también a nuestra edad. Si la persona se encuentra con alguna condición de riesgo para poderse complicar, tenemos que discutir cuáles son los riesgos individuales y cuáles son las oportunidades que no hemos explorado o no hemos explotado en nuestra área laboral para poder mitigar la exposición y reducir su riesgo de adquirir una infección, incluyendo que si es una persona que tiene una comorbilidad o si tiene una determinada edad y tiene que trabajar, pues una actividad es simplemente cambiándolo de actividad, no exponiéndolo en interacción con otras personas. Eso es un ejemplo de los muchos que puede haber, ¿no? Incluso, bueno, si la actividad es tan alto riesgo y con una enfermedad o con un padecimiento, con una edad de alto riesgo, pues incluso sí considerar dejar de trabajar o parar la labor, justo por riesgo de tener un evento grave. Ahora, tenemos que recordar y acatar algunos de los protocolos que la Secretaría de Salud nos ha dado a conocer en los últimos meses y que se resumen en este protocolo cuando salimos de casa, donde al regresar a la casa tenemos que retirar la ropa, los objetos, evitar sacudir la ropa, lavar con agua caliente, limpiar los canastos de ropa donde depositamos la ropa sucia, con el objetivo de mantener con menos carga viral nuestro ambiente dentro de casa. Además, debemos de promover la desinfección de nuestros objetos personales, que incluyen las monedas, que incluyen el celular, que incluyen los anillos, cualquier cosa, cualquier objeto con el que tengamos encima de nuestro cuerpo. Incluso, pues, tener la buena costumbre de estarse desinfectando, lavando las manos cada vez que podamos tomar o agarrar nuestra cartera, ¿no? Por ejemplo, también el lavado frecuente de manos con agua y jabón o desinfección con sustancias que contengan alcohol, al menos un 60% de alcohol. Hay sustancias que tienen 60, 70, 75%, sí son apropiadas, siempre y cuando tengan más de 60% de alcohol. Y siempre recordar que si vamos a llevarnos las manos a la cara, hay que hacerlo con las manos bien desinfectadas o bien lavadas. Tenemos que preparar nuestro hogar, siempre manteniendo una distancia de 1.5 metros al menos de otras personas, en medida de lo posible. Nuestro uso de cubrebocas cuando compartamos distancia, cuando compartamos espacio con otras personas, limpiar a diario superficies y objetos, lavado de manos más de 20 veces al día, al menos 20 veces al día, limpiar y desinfectar las superficies al menos una vez al día en nuestra casa. Es suficiente con hacerlo con agua clorada, por cada litro de agua una cucharada de cloro, usar guantes desechables cuando estemos limpiando las superficies o los guantes de cocina que los podamos lavar. Tenemos que también tomar en cuenta que aquella persona o miembro de la casa que desarrolle síntomas respiratorios se debe de autoaislar y avisar al trabajo sobre sus síntomas para ver la posibilidad de ya no presentarse a trabajar. Tenemos que, de preferencia, otorgarle un sitio o un cuarto ventilado, bien ventilado, con baño propio y con su propia reserva de pañuelos y desinfectantes. Ahora,
También aquellas personas que sean contacto de personas con COVID, es decir, las personas que vivan dentro de la misma casa, ¿no? Tendrían que entrar en una cuarentena de al menos 14 días y estarse checando la temperatura 2 veces al día, y si desarrollan algún síntoma, pues hacer lo correspondiente que ya expliqué en las diapositivas previas. ¿Qué hacer si se desarrollan síntomas? Bien, pues ya comenté, aislarse en casa. Los síntomas, como ya vimos, se resolverán en la absoluta mayoría de los casos, pero sí se recomienda acudir a la consulta médica si se tiene respiración agitada, particularmente si se tiene más de 30 respiraciones por minuto o la sensación de falta de aire. Y esto es muy común que lo tengamos cuando nos diagnostican el SARS-CoV-2 y que andamos ansiosos. Pero sí, lo que no es común es el dolor de pecho. Pero si también nos conseguimos un oxímetro de pulso y vemos que nuestra saturación de oxígeno es menor a 93, es una indicación de consulta rápida a cualquier hospital que atienda COVID, además de si tenemos alguna sintomatología y condiciones de riesgo que nos incrementen nuestra posibilidad de complicarnos por la enfermedad. Existen varios números que están a disposición por parte de la Secretaría de Salud y por la Universidad de Guadalajara. Esos son los teléfonos de la Secretaría de Salud que están en rojo. Y si ahí tú puedes llamar, ustedes pueden llamar, podemos llamar y nos podrán indicar la posibilidad de que nos hagamos una prueba molecular de SARS-CoV-2 y acudir a los hospitales públicos que van a depender del tipo de servicio de salud que podamos tener acceso. Por ejemplo, actualmente los hospitales están en continua conversión como covidarios del IMSS, es la 46, la 110 o la Torre de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, del ISSSTE es el Hospital Valentín Gómez Farías, o de la Secretaría de Salud, los hospitales orientados a COVID, como el Hospital Civil, los dos hospitales civiles, pero particularmente el Juan y Menchaca y el Hospital General de Occidente. También, en este caso, si tú quieres llamar al call center de la UDG, también puedes llamar y ellos te podrían dar una previa cita en auto al CUCS, pero también hay una posibilidad de acudir a tu domicilio, pero cada vez con los casos cada vez más numerosos que tenemos, es más difícil que podamos tener una cita, incluso que puedan ir a tu casa. De ahí que el acceso, pues tenemos que ir a buscarlo a estos servicios públicos que ya comentamos. También hay un servicio híbrido entre público y privado, que es la adecuación que está haciendo el gobierno del estado con dinero público hacia un hospital privado, que es el Hospital Ángel Leaño. Y bueno, pues también existen algunos hospitales privados que a mi conocimiento están al borde o ya están copados de casos de COVID a este momento. Ahora, es importante señalar que estamos ante una posible colusión inminente de la epidemia de COVID-19 con dengue, puesto que estamos iniciando con el temporal de lluvias y no se van a dejar caer los mosquitos, el Aedes aegypti. Ya actualmente existen, ya comenzó a haber casos desde muy temprano el año de dengue, y tenemos un antecedente importante del último año de una epidemia de dengue en la zona metropolitana que dejó a mucha gente ya con un contacto previo con dengue, que si le vuelve a dar, desarrollaría entonces posiblemente una enfermedad grave con complicaciones hemorrágicas. Y esto me parece que es una importante consideración que debemos de hacer los que trabajamos para la salud. Evidentemente, al ser el COVID-19 una enfermedad novedosa, se desconocen las consecuencias de esta colisión de estas dos enfermedades, que ambas son mediadas por inflamación, tanto desconocemos cuáles son sus efectos a nivel individual como a nivel comunitario cuando coluyen las dos epidemias, ¿no? Y tenemos otra vez, recuerdo que podemos tener una esperada cantidad de dengue hemorrágico por esta previa sensibilización que tuvimos en el último año. Ahora, también hay que tomar en cuenta que existen diferencias en signos y síntomas entre las dos enfermedades, ¿no? Como ya vimos, SARS-CoV-2 se presenta con signos pivote como la fiebre o tos, más tos con dificultad respiratoria en los casos típicos, y el dengue se presenta con fiebre también, pero con náusea, vómito, con una exantema o rash o manchas en la piel o ronchas junto con dolor, además de posibles signos de alarma como pueden ser dolor abdominal o fuga capilar, que se le llama, ¿no? Es decir, puede haber ciertas diferencias, pero también hay similitudes.
Y en este caso, en epidemias caracterizadas por fiebre como signo pivote, como el COVID y el dengue, es decir, la fiebre se presenta en las dos enfermedades, sería para todos muy difícil distinguirla sin la ayuda de exámenes de laboratorio. Y por lo tanto, si nosotros como trabajadores de la salud en los hospitales nos basamos básicamente en la presentación de signos y síntomas para decir que una cosa es dengue y otra cosa es COVID, tenemos un riesgo muy alto de adquirir la infección por COVID al falsamente considerar que se trata de una persona que en realidad tenga COVID, ¿no? Es decir, sí tenemos un riesgo aumentado en los trabajadores de la salud de tener COVID asumiendo que una persona tiene dengue, ¿no? Además de que también podríamos tener una gran cantidad de complicaciones hemorrágicas si asumimos que una persona puede tener COVID sin criterios de severidad o con síntomas atípicos y lo mandamos a casa y no lo monitoreamos, como se debe hacer en el caso de dengue, ¿no? Eh, Ahora, por lo tanto, pues una estrategia que debemos de tomar en cuenta es que todos los casos los médicos los debemos de revisar asumiendo que puede ser COVID-19 una persona, aunque pueda tener eventualmente dengue. Por lo tanto, hasta ahorita me parece que resulta muy necesario que, que desarrollemos, los que nos dedicamos a la salud, en desarrollar protocolos específicos para la evaluación y atención de personas que puedan padecer estas dos enfermedades en un contexto epidémico de colusión. Como conclusión, estamos entonces viendo que el SARS-CoV-2 en Jalisco y particularmente en la zona metropolitana es una epidemia en ascenso. Más que nunca se requiere de apego a las estrategias no farmacológicas y medidas universales como lavado de manos, cubrebocas, higiene respiratoria, distanciamiento social, aislamiento, cuarentena y búsqueda de contactos, o un incremento paralelo en las posibilidades de adquirir la infección, básicamente con personas con síntomas que circulan, portadores asintomáticos o portadores presintomáticos. Tenemos que evaluar el riesgo de enfermar, complicarse y morir y cambiar de actividades en medida de lo posible en nuestras actividades laborales. Podemos echar mano de algunas checklists para buscar síntomas y evitar el presentismo laboral en aquellas personas que tienen síntomas. Tenemos que exhortar a las personas, invitar que se queden en casa en caso de tener alguna sintomatología que incluso la persona pueda asumir que no es COVID y pueda incluso pensar que pueda ser porque no durmió con el pecho tapado, porque le dio el aire o porque trae alergia, ¿no? Hay que tener un alto índice de sospecha. En caso de enfermar hay que quedarse en casa y solamente buscar asistencia médica cuando existan condiciones de riesgo o signos de alarma. Y como he comentado ya en la penúltima diapositiva, la probable colusión de dos epidemias COVID-19 con dengue requeriría del desarrollo de protocolos operativos de evaluación y tratamiento que minimicen el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 a trabajadores de la salud y de las complicaciones resultantes de un tratamiento subóptimo de un potencial dengue hemorrágico en personas que tengan el dengue o de COVID-19 en personas con este padecimiento. Les agradezco la amabilidad de su atención y con esto termino mi ponencia. Estoy abierto a sus consideraciones. Doctor, su, su exposición fue muy clara, muy interesante. Seguramente desmitificó muchas de las cosas que suponíamos, pero también creo que surgieron varias dudas. Y quiero preguntarle a mis compañeros si tienen alguna pregunta concreta que hacer al doctor. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo quiero preguntar algo. Alejandro Reynoso. Adelante, por favor. Tengo un caso muy cercano, una sobrina que ya fue a través de la prueba diagnosticada con COVID. Tuvo un posible contacto el día domingo y ese día pudo ver a mis padres. Entonces estamos en alerta de si el contacto que ella tuvo y que pudo haber sido el día de la infección fue el domingo por la mañana y vio a mis padres ese día por la tarde. Si ya en ese momento mi sobrina era
transmisora, aunque siempre usó cubrebocas, estudia medicina, estuvo en guardia. Si ya en ese lapso, ya ella pudo haber transmitido. Entiendo que la persona índice, la doctora, se le diagnosticó el COVID el mismo día que tuvo contacto con sus familiares. ¿Es así? ¿Fue diagnosticada el mismo día que tuvo contacto con los familiares? Perdón, por error salí, pero terminé la pregunta, si ella podía ser ya transmisora. Gracias. Sí, otra vez le pido que me confirme. La doctora, cuando fue diagnosticada de COVID-19, ¿fue el mismo día en el que tuvo contacto con la familia? Si es así, no. Si hay posibilidades de transmisión. No, comenzó con síntomas al día siguiente, con algo de diarrea el martes, y le hicieron una prueba rápida que salió negativa, pero le hicieron ya la PCR el día de ayer y salió positiva. Sí, efectivamente. Recordemos que una de las diapositivas presenté que las personas pueden comenzar a excretar partículas virales potencialmente infecciosas 2 días antes de comenzar con los síntomas. Es decir, si la persona índice comenzó a desarrollar los síntomas el martes o el lunes, perdón, ella potencialmente sí pudo haber transmitido la infección un día antes a sus contactos. Efectivamente. Gracias, Ariel. Estamos, de hecho, tomando precauciones todos ya. Mi hermano ya se alejó del trabajo y le van a hacer prueba, la PCR, y todos nos estamos cuidando. Te agradezco mucho todo lo que nos compartiste. A sus órdenes, Alejandro. Doctor, yo tengo una pregunta. Como bibliotecarios hemos estado suscritos a algunas alertas que envían a revistas científicas, y en algunas de ellas he leído que hay algunos que sería como buena idea tomar, obviamente no van a prevenir el contagio, pero sí que sería como buena idea tomar vitamina D. En otro leí que algo así como Redoxon. ¿Qué opina usted de ello? En relación a las estrategias de prevención farmacológicas, existen antecedentes, estudios que, metaanálisis en este caso, es decir, el análisis de varios estudios de investigación que se enfocan en lo mismo, en el analizar qué efecto tienen los suplementos vitamínicos en la prevención de enfermedades respiratorias de origen viral. Evidentemente, no existe ninguna evidencia científica para SARS-CoV-2 al ser un virus nuevo. Sí existe para otros tipos de coronavirus que ocasionan enfermedad respiratoria leve. Sí existe evidencia que la vitamina D podría reducir la posibilidad de adquirir la infección por coronavirus de enfermedad respiratoria leve, pero estos beneficios básicamente se restringen a personas que viven en regiones subárticas, donde la exposición al sol es mínima. Recordemos que la vitamina D se sintetiza en una proporción muy importante gracias a los rayos del sol. Y las personas que viven en estas regiones subárticas, que están subexpuestas a rayos solares, tienen deficiencias de vitamina D y por lo tanto se hacen susceptibles a infecciones virales. Y por lo tanto, esta intervención de dar o de otorgar vitamina D en esta población sí se ha visto cierto beneficio, pero no se ha visto ningún beneficio en poblaciones que viven en regiones más tropicales como la de nosotros. Aquí no. Por lo tanto, no existe ninguna evidencia que permita sostener que los suplementos de vitamina D ayuden para los coronavirus
aquí y mucho menos para SARS-CoV-2. Muchas gracias. Karen Alejandra pregunta, ¿qué revista científica les recomienda consultar para mantenerse actualizados? Bien, pues, bueno, las revistas, existen diversas revistas altamente especializadas en medicina que esta información es la que uno como profesional de la salud está familiarizado y permite digerir la información y otorgarla a través de este tipo de plática, de divulgación científica que hace fácilmente entendible, pero que puede tener ciertas dificultades técnicas al momento de leerlas uno directamente en una revista médica. De alguna manera, si así lo prefieren, bueno, pues existe una cantidad importante de revistas, les voy a decir 4 revistas médicas que son se les dicen los 4 fantásticos, donde ahí están todos los días publicando artículos sobre SARS-CoV-2, que uno es el New England Journal of Medicine, que es una revista médica del Hospital General de Massachusetts en Boston, en Estados Unidos. La segunda es el British Medical Journal, que es una revista británica de medicina. La tercera es la Lancet, que es también una revista británica. Y básicamente son las revistas que ahora reconozco, que ahora recuerdo, que son las fantásticas de medicina clínica, ¿no? Y JAMA, perdón, la cuarta es JAMA, una publicación norteamericana también de la Asociación Americana de Medicina. Esas son las revistas por excelencia que se publican artículos muy relevantes con alto nivel de impacto en la medicina. Pero también pueden leer revistas de divulgación científica como puede ser Scientific American, el Science, el mismo Science. Esas son las revistas altamente especializadas. Bueno, y nada más para decirle a Karen que el New England y JAMA están disponibles en la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara, pero además muchas revistas que son de alto costo abrieron toda la información sobre este virus libremente y puede ser consultada. ¿Alguien más tiene una pregunta para el doctor? Bueno, pues si nadie más tiene una pregunta, agradecemos al doctor. Sí, parece que sí hay preguntas que estoy ahora leyendo. Ah, perfecto. Nomás que, bueno, no puedo leer todos a la vez, voy a ir las que voy acordando. Hay una que dice sobre qué hay de cierto sobre la dexametasona. Bueno, esta no es una plática que no me quise enfocar sobre las opciones terapéuticas, puesto que las opciones terapéuticas van más allá del objetivo de esta plática. Sin embargo, las enfocaré básicamente en estos ejemplos. La dexametasona es un medicamento antiinflamatorio, es un glucocorticoide que es un antiinflamatorio y que tiene una capacidad para reducir la capacidad de respuesta inmunológica exagerada de los organismos vivos y que se utiliza como un medicamento para suprimir la actividad inflamatoria. Y como les expliqué en su momento, hay una fase muy agresiva de la enfermedad que es justamente la tormenta de citocinas, que la dexametasona pareciera que sí tiene efectividad en reducir la severidad y sobre todo en prevenir muertes por SARS-CoV-2. En la última semana, el martes, si mal no recuerdo, apareció este dato de un estudio muy grande que se está haciendo multicéntrico, donde se dice que la dexametasona aplicada de manera sistémica, intravenosa, a una dosis de 6 miligramos diarios cada 24 horas por un total de 10 días en personas con enfermedad severa, es decir, hospitalizados que requieren oxígeno o que están intubados, se reduce la mortalidad de entre un 20% y un 30 y 33% aproximadamente, y es el primer, me parece, estudio
con datos contundentes que habla de un beneficio de este medicamento. Existen otros medicamentos que actúan en otras fases de la enfermedad, por ejemplo, el Remdesivir, que es un antiviral que inhibe la replicación del virus SARS-CoV-2 al inhibir la RNA polimerasa dependiente de RNA, que ha sido aprobado recientemente para su uso emergente en Estados Unidos, donde de una manera no significativa, pero aún así lo aprobaron, pareciera que reduce los días de enfermedad. No tiene cambios, no tiene impacto en la mortalidad, pero podría ser que reduce los días de enfermedad, y esto en personas hospitalizadas podría ser un alivio para desocupar camas mucho más rápido de lo que se está necesitando. Esto me parece que son las opciones más relevantes. Hay otros medicamentos como son los inhibidores de interleucina 6, que es una interleucina o una citocina proinflamatoria, que podrían también tener cierto efecto, más todavía no hay suficientes estudios que así lo demuestren de manera tan contundente. Ahora, existe otra pregunta que recuerdo que salió sobre cuál es la dosis mínima infecciosa que se requiere para poder desarrollar una enfermedad. Bueno, pues no hay estudios todavía que así lo demuestren de manera contundente, pero al ser una enfermedad tan contagiosa, se puede asumir, algunos autores han sugerido que la dosis infecciosa puede ser de tan pocos cientos o incluso pocos miles de partículas virales que puedan hacer que una persona se infecte. Y bueno, como ya vimos, una secreción respiratoria puede tener simplemente cada mililitro de saliva de una persona fuertemente infectada puede tener hasta 7 millones de partículas virales. Es decir, pues es muy, muy, muy contagiosa. Doctor, Claudia Diané pregunta, en el caso de quienes brindamos servicio, además de careta, mascarilla, ¿podemos usar algún tipo de chaleco sobre nuestra ropa, ya que no contamos con uniforme? Y lo que hemos leído es que traemos nuestra ropa, por supuesto, a casa y de regreso. Bueno, eso dependerá de los recursos que se puedan tener en los espacios, mas no es estrictamente necesario. Hablando de una interacción, digamos, de poco tiempo y con personas con pocas probabilidades de tener la infección. Creo que es suficiente con que se regrese a casa y se retiren los objetos que se tienen encima. Lo que sí en algún momento había revisado con respecto a la labor bibliotecaria es que cuando se manejan los libros que se regresan o los objetos que se regresan por parte de los usuarios, sí tienen que ser manejados de una manera muy rigurosa con guantes. Y en este caso, se deben de dejar en cuarentena aquellos libros al menos 72 horas. Esto es lo que, desde mi punto de vista, una importante cantidad de organizaciones que se dedican al tema de bibliotecas han acordado o lo han así sugerido, y gracias a estos estudios que ya en su momento les comenté sobre la cantidad de tiempo que el virus permanece viable en superficies, donde en cartón, en papel, es muy corto el tiempo, y 72 horas me parece que es una ventana suficiente para que se inactive el virus. Pero cuando se recogen estos elementos, sí se tiene que utilizar guantes, los cuales se tienen que desechar. Gracias, doctor. Gaby Rentería pregunta, ¿qué riesgo representa el aire acondicionado? Bueno, a ver, en todo, más que riesgos, en todo caso, lo tenemos que ver como un instrumento que pueda permitir el flujo continuo de aire. Pero estamos hablando de que estaríamos trabajando en un lugar con bajo riesgo de tener personas con COVID. Este aire acondicionado tendría que estar bajo el cuidado estándar que siempre los aires deben de tener, ¿no? De tener un correcto funcionamiento para que estos puedan ser libres de cualquier riesgo de transmitir enfermedades de un sitio a otro dentro del mismo sistema de operación del aire acondicionado, del sitio cerrado. Me parece que no hay mejor cosa para permitir la ventilación de un edificio que mantener
en todo caso, las ventanas abiertas, en este caso, en medida de lo posible. Muy bien. Rebeca Villaseñor dice que conoce 4 casos de COVID confirmados, con prueba. Todos presentaron síntomas leves, pero ninguno de ellos tuvo fiebre. Tomando en cuenta que la fiebre se presenta en un porcentaje mínimo de casos y que existe la posibilidad de reanudar ya actividades en agosto, ¿qué tan recomendable es usar como filtro el termómetro si ese no es, la fiebre no es un síntoma muy recurrente? Sí, esta es una muy buena observación. De hecho, estos instrumentos de determinación de la temperatura tienen una capacidad muy limitada de reconocer casos, como ya vimos. Incluso los chequeos de temperatura que tan famosos se volvieron en los aeropuertos, pues realmente han tenido un impacto mínimo, tuvieron un impacto mínimo en evitar la transmisión entre los países, como ya vimos, ¿no? Se han gastado bastantes miles de millones de recursos económicos de cada país en algo que no sirve. En el tema del filtro en cada uno de nuestros sitios con un termómetro, efectivamente puede ser, digamos, su beneficio limitado por la presencia de personas asintomáticas o portadores asintomáticos. Pero si alguien tiene fiebre, es decir, si alguien lo agarras con una temperatura o con febrícula, con una fiebre de bajo grado, arriba de 37.5 grados, en un contexto epidémico como el actual, sí conviene el limitar su acceso. Eso sí, definitivamente, porque probablemente se podría tratar, una alta posibilidad de tratarse de COVID. Así que podría tener cierta utilidad, reconociendo sus limitaciones, obviamente. Samuel Ortega pregunta, ¿qué tan cierto es que la esterilización de libros por medio de lámpara de luz ultravioleta es efectiva, ya que algunos proveedores nos están ofreciendo esos servicios? Y definitivamente hay recomendaciones sobre el uso de luz ultravioleta para inactivar estas partículas virales y otras tantas. Sí es una posible estrategia, pero eso dependerá de los recursos que cuente cada sitio, definitivamente. Y esto puede hacer mucho más fácil el monitoreo o incluso la limpieza, ¿no? La limpieza con desinfectantes podría ser incluso menos frecuente si se tiene la luz ultravioleta disponible. Martín Tena tiene 2 observaciones sobre protocolos bibliotecarios. La primera dice que los guantes no están recomendados en el tratamiento de los libros. Se sugiere lavado de manos cada 2 horas y no llevarse las manos a la cara, pero sí se sugiere el apoyo de careta y cubrebocas. Esa es la primera observación. La segunda es sobre el periodo de cuarentena, la media más adoptada son 14 días. Las bibliotecas están adoptando ese tiempo máximo de inactivación del virus. Sí, he reconocido esta recomendación a través de un consenso universitario. Vi un panfleto sobre recomendaciones de bibliotecas sobre el tratamiento de los libros y sí me llamó la atención esta observación sobre la cuarentena de 14 días de los libros. Y yo le veo, esta es una opinión mía, básicamente, que es un exceso, para mí, desde mi punto de vista, es un exceso el tener 14 días a los libros en cuarentena, puesto que 14 días es la cuarentena para los seres humanos. Los libros no enferman. Y en todo caso, lo que tenemos que estar seguros es que el Fomite, que es un libro potencialmente contaminado, ya tenga un virus inactivado. Y como ya les demostré con evidencia científica,
una partícula viral encima de un material que puede ser cartón o similar o papel, la vida media del virus, o digamos, la viabilidad del virus es muy corta, menor a 24 horas. Por lo tanto, esta ventana de 72 horas que utilizan otras bibliotecas. No estoy diciendo que en México, ya he visto más bien en la revisión del tema, me hizo que revisar otros sitios, básicamente recomiendan una cuarentena de 72 horas. Yo preguntaría, ¿hace daño tener los 14 días? Bueno, pues no sé qué tanto pueda limitar el acceso a estos números bibliográficos, a estos números, a estas revistas o a estos libros por parte de los usuarios, tener los 14 días sin usar. Hay que ver eso. Con respecto al uso de guantes, bueno, creo que dependería entonces de los lineamientos de cada sitio, de acuerdo a sus recursos. Yo les repito, consultado otras fuentes. Podría ser no utilizado los guantes, podrían ser, efectivamente, si se lavan bien las manos o se desinfectan perfectamente, pero bueno, también hay organizaciones que recomiendan el uso de los guantes, ¿no? Y evidentemente sin evidencia científica, eso sí, el uso de guantes o no, me parece que no hay evidencia, pero al final es posible hacerlo sin guantes siempre y cuando estés muy estricto en tu lavado de manos o desinfección. Doctor, el maestro Alonso Saliz dice que su exposición es extraordinaria y que le quiere preguntar qué tan cierto es que eventualmente todos nos vamos a contagiar de COVID. Bien, bueno, yo espero que no todo el mundo nos contagiemos de COVID. Definitivamente no sé, me parece que esto costaría demasiadas vidas. Una infección natural, de por sí tenemos apenas un incremento en la comunidad, un incremento muy pequeño de la incidencia, y tenemos prácticamente casi en desborde los hospitales. No imaginemos la totalidad de la población con una infección natural por SARS-CoV-2. Creo que tenemos que seguirle apostando a las estrategias de distanciamiento, sino hasta que tengamos una vacuna. Estarnos cuidando y cuidar, y no verlo solamente como a nosotros. Posiblemente una gran cantidad de población en México, la mayoría, recordemos que es población joven, la mayoría afortunadamente no tiene enfermedades concomitantes, posiblemente no vaya a enfermar de manera grave, pero sí tenemos que ver por el otro, por nuestros parientes, nuestros abuelos, nuestras madres, nuestros parientes que padecen de obesidad, hipertensión, diabetes, que estas sí van a enfermar y van a morir o van a tener una enfermedad bastante grave, ¿no? Y en estas personas que tenemos que cuidar y que tenemos que solidarizarnos con ellos, saliendo lo menos posible, haciendo actividades no necesariamente, haciendo actividades básicamente esenciales y evitando las no esenciales. Entonces, así creo que podemos evitar una potencial infección. Ahora, esto nos lleva al siguiente concepto del rebaño, de la inmunidad por rebaño. Para que podamos tener una inmunidad comunitaria que nos alcance a proteger de la infección por SARS-CoV-2, al menos tiene que ser para este virus de un 63 a 65% de la población. Y para que pase eso, tendría que pasar muchos años y con muchas muertes. El ejemplo es Nueva York, el ejemplo es Manhattan, una ciudad altamente golpeada por la epidemia en los últimos meses, donde ha habido bastantes muertos y solamente el 14% de la población se ha infectado, es decir, un 86% de la población está susceptible todavía, es decir, si permitimos una infección natural en el resto, va a haber mucha gente muerta, ¿no? Y por lo tanto tenemos que evitar eso. Tenemos que evitarlo a toda costa y tenemos que apostarle al distanciamiento y eventualmente que pueda llegar una vacuna eficaz que nos permita adquirir una inmunidad adquirida por vacuna, más que por una infección natural. Perfecto. La maestra Indira Palomino pregunta, bueno, más bien le pide, ¿qué puede recomendar
para espacios comunes como las áreas donde en las bibliotecas el personal toma los alimentos? Bueno, en principio que haya reglas sobre la no acumulación de personas. En principio no debe de haber muchas personas en el sitio. No se debe comer frente a frente, por ejemplo. El sitio debe estar altamente ventilado. Se debe de promover el uso del comedor a horas programadas por ciertos grupos que no sobrepasen una cantidad de personas, de acuerdo a entre un 25% máximo de la capacidad. Eso es lo que se debe promover. De lo contrario, sí estaríamos en problemas con una posibilidad de un brote importante. Ana Laura Reyes pregunta qué tan factible es colocar una cabina sanitizante antes de entrar a la biblioteca. Pues bueno, en todo caso, lo que se recomienda es la desinfección o la sanitización de los zapatos a través de estas esponjas que podemos utilizar o tapetes con sustancias desinfectantes en los tapetes. Que eso sí hay una posibilidad de reducir la cantidad de partículas virales al interior de los espacios, ¿no? Y sobre cabinas sanitizantes, me parece que no me atrevería yo a dar una recomendación que no sea sustentada con alguna evidencia que así lo refiera. Yo desconozco este tema y creo que no existe información al respecto. Sí, existen varias preguntas que sí me sumo a la petición que se le han puesto, que hay varias que no me las he aprendido de memoria, pero sí hay muchas que no se han contestado. Sí. Ana pregunta que una vez que alguien le da COVID, al aliviarse ya está inmune. No existe todavía información al respecto contundente, pero se asume que sí. Se podría asumir que existe una posibilidad de que la gente pueda quedar con inmunidad. Y esto se transpola por la evidencia de que las personas que se recuperan del SARS-CoV-2 desarrollan cientos de anticuerpos. Como ya comenté, hasta más de 200 anticuerpos neutralizantes contra el virus. Y algunos incluso son altamente neutralizantes. Al menos 2 han identificado que sí tienen la capacidad de destruir. Ahora, ¿cuánto tiempo duran? No se sabe a ciencia cierta, puesto que tenemos poco tiempo con la enfermedad de haberla conocido. Pero si se pueden transportar los datos de otros coronavirus, como el SARS-CoV-1, que salió en el 2003, al menos las personas que enfermaron de ese tipo de SARS-CoV, se les hizo un seguimiento de 3 años y a los 3 años tenían inmunidad todavía. Es decir, es posible que también sea el caso de SARS-CoV-2. Carlos Ballín pregunta, ¿qué es más recomendable para desinfectar? ¿Cloro diluido en agua al 10% o gel con alcohol, agua y jabón? Bueno, una u otra cosa son buenas. Para las manos es siempre apropiado, es mejor el agua y jabón. Recordemos que el SARS-CoV-2 es una partícula viral envuelta de una capa de lipoproteínas que se roba de nuestras propias células y que al ser una capa de grasa es destruida por el jabón o por los detergentes. Por lo tanto, no hay mejor cosa que el agua y jabón para poderlo destruir o inactivar. Pero en su defecto también podemos utilizar sustancias con alcohol, al menos al 60%. Es muy eficaz también eso. Es más caro, claro, que el agua y jabón, pero cuando no tenemos acceso a agua y jabón tan fácil, lo podemos utilizar como un sustituto. Y si en el caso del agua con cloro, me parece que es una estupenda y muy barata opción para desinfectar sobre todo superficies y objetos que entran a la casa y que también nos ayuda a desinfectar hasta las propias suelas de los zapatos. Yadira pregunta, ¿cada cuánto tiempo se debería de desinfectar una biblioteca y cuántas personas pueden estar dentro
al mismo tiempo? Uy, bueno, son datos técnicos que yo sí desconozco. No me voy a, no voy a hacer la de técnico de bibliotecario ahorita para eso. La verdad que desconozco, pero definitivamente que las recomendaciones sobre al menos 25% de su capacidad, pues es algo muy racional. Okay. El Rosario Trejo pregunta si se sabe cuántas cepas de SARS-CoV-2 hay. Sí, digamos, los haplotipos identificados hasta ahora son dos, el A y el B. Estos, digamos, evolucionaron de las cepas originales. El A evolucionó de una cepa original de China Central, pero les voy a decir, en un mes mutó 10 veces. Y en ese mes fue suficiente para darle tiempo que mutara 10 veces y comenzar a dar origen a los diferentes haplotipos y subhaplotipos. Las variantes mexicanas, el ancestro común de las principales variantes mexicanas fueron ancestros italianos que a su vez se originaron de ancestros alemanes que a su vez se originaron de las cepas de Wuhan. Y hasta ahorita hay 2 haplotipos, el A y el B, y 7 subhaplotipos. Que el que está en México es el B1A. ¿Y esa mutación complica el tratamiento, doctor? No pareciera, no se conoce si puede tener alguna consecuencia con respecto a su impacto en el diagnóstico o en el tratamiento o incluso en el pronóstico. Pareciera bueno, hasta ahorita no hay evidencia que diga que hay diferencias entre las cepas virales, pero no me sorprendería que así fuera. Por WhatsApp, alguien me pidió que le hiciera esta pregunta. Dice que vio publicado a una mujer llamada Mazar Jabbar al-Kurdi de la Universidad Técnica, no dice de dónde, que dice que varios estudios han reportado que el SIG tiene un alto espectro, hoy estoy traduciendo, que tiene un amplio espectro de la actividad antiviral contra una gran variedad de virus, que si pudiera ser útil para el COVID. Existe una gran cantidad de, digamos, sustancias antivirales, antibacterianas, ya conocidas, que pueden tener actividad antiviral contra SARS-CoV-2 de manera in vitro. A estos se les conocen, bueno, por ejemplo, ahí puede haber hasta medicamentos que se utilicemos en medicina, incluso para las lombrices, que tienen actividad antiviral, y estos se les conocen como antivirales de amplio espectro. Pero lo cierto es que una cosa es que pudieran tener actividad hipotética y otra es que puedan tener actividad in vitro, ex vivo o in vivo, y otra muy diferente, que puedan tener actividad o eficacia en los seres humanos y eficacia antiviral en las personas con la enfermedad. O sea, que tengan cierta actividad hipotética o in vitro o en animales, no necesariamente se traduciría en una eficacia clínica en las personas. Importante saber eso. Por lo tanto, este fenómeno de asumir que las cosas pueden tener efectos benéficos sin tener o sin hacer estudios clínicos sobre su eficacia en seres humanos enfermos, ha llevado al desabasto de ciertos medicamentos que son esenciales para el tratamiento de otras enfermedades reumatológicas. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de la hidroxicloroquina o la cloroquina, que en su momento salió que podía tener efecto benéfico y que la gente se fue a las farmacias a comprar este medicamento que era extremadamente útil para las personas que padecen lupus eritematoso generalizado o artritis reumatoide, y que a estas personas que sí lo necesitan los dejó sin medicamento y que después se terminó comprobando que no tiene efectividad y que incluso ya se han desechado en los ensayos, incluso hasta por peligrosos, porque resultan peligrosos el uso de estos medicamentos en la población que tiene SARS-CoV-2 y ni se diga en la población que no lo tiene, ¿no?
Esos son de los muchos ejemplos. Ahora está pasando con la dexametasona, que ya les comenté el ejemplo. La dexametasona es eficaz en la gente grave que está hospitalizada, que depende de oxígeno y que está intubada, pero no es eficaz en prevenir la infección por SARS-CoV-2, incluso puede tener efectos nocivos para la salud. Enrique Álvarez pregunta si es recomendable lavar los trastes y utensilios de cocina mezclando jabón y cloro. No, es suficiente con el jabón. Ya expliqué la razón por qué es suficiente el jabón, porque el virus es un virus envuelto que es rápidamente destruido con detergentes o con jabón, con detergentes en este caso, y que es suficiente lavarlos bien. No hay necesidad de ponerles cloro, porque igual hasta les echas cloro, no los lavas bien y te terminas enyerbando. Perfecto. Rosario Trejo pregunta, sabemos que hay 4 tipos de dengue y una persona que ha padecido dengue de una cepa puede padecerlo nuevamente de un tipo diferente. Por lo tanto, en principio, si hay diversos tipos de SARS-CoV, ¿podría ocurrir lo mismo? No se sabe. La verdad que no hay información todavía que se sepa. No sabemos si una persona que se infectó con el haplotipo B, por ejemplo aquí, pueda ser sensible al A y no al B. O sea, todavía se desconocen esos datos. Es probable que sí tenga protección cruzada, pero es algo que no podemos saber con certeza aún. Perfecto. No sé si se me ha pasado leer alguna de las preguntas. Si alguien hizo una pregunta y no la leí, por favor, anímese y hágala de manera directa. Si no tenemos síntomas, ¿es necesario hacernos el examen de todos modos? Si no se tienen síntomas, no es necesario practicarse una prueba. A menos de que exista una importancia epidemiológica. Y me explico, también la ausencia de síntomas, si tú no tienes contacto con una persona con la enfermedad y te quieres una prueba nomás porque se te ha ocurrido una prueba molecular, no tendría sentido. Y en todo caso, te costaría en un medio particular alrededor de 5,000 pesos y en el medio público no serías candidato a hacerte una prueba justamente porque no tienes síntomas y no has tenido contacto con alguna persona. Si la persona tuviera contacto, estuviera sintomático, desde el punto de vista de salud pública tampoco sería candidato a hacerse una prueba, puesto que la mayor parte de los síntomas son leves, si es que se desarrollan, y no tendría ninguna utilidad más que lo que ya sabemos, si tienes contacto, pues te tienes que guardar 14 días. Que es lo que... Al respecto, en algún lugar leí que el gobierno del estado había impuesto como una de las condiciones para la reapertura que aquellas empresas de menos de 100 empleados estaban obligados a hacerle constantemente pruebas a sus empleados en un porcentaje. Entonces, pues, ¿qué utilidad tiene? Pues miren, hay una revisión reciente, ustedes la pueden consultar en una de las revistas especializadas que ya les he compartido, está en el New England Journal of Medicine, salió ayer justamente esa reflexión sobre el retorno al trabajo, y estamos desde una perspectiva muy norteamericana de reasumir las actividades laborales, priorizando el bienestar individual económico sobre el beneficio colectivo de una epidemia que nos desborda. Y en este caso, bueno, pues finalmente así lo ha asumido el gobierno del estado también. Pareciera que el realizar estudios, ya sea serológicos, de pruebas rápidas o pruebas moleculares, con el objetivo de permitir el acceso o no a trabajar, no se tiene certeza de su utilidad. Esa es la reflexión. No hay evidencia, no hay certeza de su potencial utilidad. Podría ser, sí, que tiene cierto raciocinio, claro.
haces una prueba molecular, estás positivo, pues no entras a trabajar. Pero hay lagunas sobre esta información. ¿Qué si todavía estás, qué si eres parte de los falsos negativos que puede ser hasta del 30%? Y tienes una prueba negativa y de cualquier manera acudes a trabajar teniendo síntomas y te amparas de que vas a trabajar porque tienes una prueba negativa. Es decir, me parece que que si bien se puede tener cierta orientación hacia tomar o tener ciertos beneficios en estas actividades, me parece que no hay sustento científico que lo pueda apoyar. Y en todo caso, pues es una medida, desde mi punto de vista, estoy hablando como Ariel Campos, una medida draconiana. Juan Manuel Buenrostro pregunta, cuando se tienen síntomas, ¿qué se debe o qué no se debe tomar? Como por ejemplo en el dengue, ciertos medicamentos son contraproducentes. Esto es antes de que tenga el resultado de la prueba. Pues bien, miren, en el caso del dengue es súper importante la hidratación desde los primeros síntomas. La hidratación, tomar agua, ¿no? Nunca te va a hacer daño tomar mucha agua, y particularmente en el dengue menos, ¿no? Que va en relación con la posibilidad de desarrollar complicaciones también. Y bueno, pues no existen contraindicaciones de los medicamentos que se usan para dengue, que es básicamente paracetamol, para intentar reducir los días de fiebre. Pues no hay ninguna contraindicación entre tomar paracetamol y tener SARS-CoV-2. Es decir, lo único que puedes tomar es paracetamol. Así es, y bueno, tener una evaluación del médico también, ¿verdad? O sea, uno de los mensajes que puse en las diapositivas es que no es posible hacer una distinción meramente clínica entre, yo tengo dengue y yo tengo SARS-CoV-2 porque tengo una u otra cosa. Me parece difícil, y eso en todo caso, en caso de una epidemia, tenemos que plantear el abordaje de las personas que desarrollan síndrome febril en la colusión temporal de dos epidemias. Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tipo de cubrebocas de los reutilizables que se venden actualmente es más recomendable utilizar? Bueno, hay una... Hablo de los de tela. Sí, en este caso yo les invitaría a revisar una excelente revisión que ha hecho la doctora Letze de la Torre y que se encuentra disponible en la página de la Secretaría de Salud Federal sobre los amplios tipos de cubrebocas que pueden ser utilizados y cuáles no pueden ser utilizados. Me parece que eso es la mejor recomendación que les puedo hacer yo ahora, que revisen está disponible en esa página de internet, en la de la Secretaría de Salud Federal. Sería un despropósito que para los compañeros que atienden directamente al público usaran cubrebocas de los que usan los médicos, el N95 o algo así. Ok, bueno. El uso de cubrebocas que filtran partículas hasta en el 95% de eficacia, que son los KN95, básicamente se utilizan para filtrar aerosoles, que ya expliqué que son gotas microscópicas que se generan básicamente cuando alguien tose o estornuda. Y eso generalmente los usamos los médicos cuando vamos a hacer le vamos a tomar una muestra de la nariz a las personas, lo hacemos estornudar o lo vamos a revisar de la boca, nos tose en la cara, o que vamos a intubar a una persona, tenemos que usar el N95, pero para el trato día a día, cara a cara con las personas, es suficiente un cubrebocas que sea de uso estándar, no KN95, porque eso también te va a permitir no gastar el recurso y te va a salir hasta más redituable para tu economía y no te va a proteger de más. Perfecto.
Doctor, México ha sido uno de los países que menos pruebas ha aplicado. Y esto tiene una serie de consecuencias que van muchísimo más allá de llevar un control estricto de los enfermos, de las muertes, etcétera. O sea, todo lo que implica el no tener un dato certero. ¿Usted está de acuerdo con esa medida? Me parece que es un tema que se ha mediatizado demasiado y que les puedo decir que los que nos dedicamos a las enfermedades infecciosas, no hay ninguna enfermedad en lo que interese conocer el 100% de los casos que hay en la comunidad, porque en primer lugar es irrealizable y resulta demasiado caro y poco efectivo. Y les puedo decir que no hay una relación entre más pruebas hagas y mejor control de la enfermedad tengas en un país, en una región específica. No lo es, y eso lo ha demostrado, pues, los mismos, hay series de países, la misma Organización Mundial de la Salud tiene registradas cómo le va a los países que hacen muchas pruebas y a los que le hacen pocas pruebas, y no parecería que hay una relación entre haces muchas y les va mejor y haces pocas y te va peor. Definitivamente no. ¿Puede tener un papel el estar siguiendo los casos? Sí, definitivamente. Pero digamos que no hay una evidencia contundente que hable de que tienes que hacer muchas pruebas para tener mejor control en un país. Esa es mi defensa del punto de vista del realizar las pruebas. Aunque la Organización Mundial de la Salud en su momento recomendó la realización de pruebas masivas. Pues bueno, es que también, bueno, si hablamos de pruebas masivas, estamos haciendo pruebas masivas, o sea, no por nada nos hemos enterado que somos alrededor estamos en los primeros 10 lugares con más cantidad de casos demostrados, ¿no? Porque hacemos un montón de pruebas. Pero sí, estamos ante el escenario o ante la estrategia de hacer digamos, una vigilancia centinela, donde a todos los casos graves se les aplica la prueba y los casos, digamos, leves, 1 de cada 10 casos. Ahora, también si haces una prueba masiva, también tienes que tener una estrategia de qué hacer con los casos positivos. Y en este caso, los casos positivos los tienes que trazar a sus contactos. O sea, si vas a hacer pruebas masivas, tienes que tener suficiente gente para que tú puedas encontrar a sus contactos, hablarles por teléfono, irlos a buscar y pedirles que se queden en casa 14 días. Es decir, tienes que desplegar un enorme ejército de recursos humanos o alguna otra estrategia que te permita sacarle provecho a que hagas pruebas a todo mundo. Y eso, me parece que si no tienes armada esa estrategia masiva, sería incompleto, por lo tanto no insuficiente o poco terminada. O sea, puedes usar las dos estrategias, pero pues tienes que tener un plan. Perfecto. Pues, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Yo ya no veo alguna en el chat. Bueno, solamente para decir que el compañero Martín Santoyo puso en el chat la liga del documento que hizo referencia al doctor sobre los cubrebocas, y Leti puso una liga sobre una conferencia de prensa de la doctora Alexe de la Torre acerca del uso del cubrebocas. Ya tenemos ahí los dos recursos disponibles. Muy bien. Doctor, varios de los compañeros me están preguntando si es posible que pongamos esta charla en algún medio del sistema universitario de bibliotecas a disposición del público en general. Para eso necesitaríamos recabar su autorización. Sí, con mucho gusto. Sí, la otorgo. Muchas gracias. Perfecto. En su momento le haremos llegar
una carta para que nos haga favor de firmarla bueno, eso es un requisito que nos piden en la legislación para poder hacerla pública. De acuerdo que sí. Y pues en nombre de todos mis compañeros, le queremos dar las gracias por esta muy interesante, muy valiosa charla, y yo estoy segura que una vez que esté a disposición, muchos más podrán aprovechar toda la información que hemos tenido de primerísima mano de un experto el día de hoy. Doctor, le agradecemos profundamente su disposición, su tiempo y su paciencia para atender al grupo de bibliotecarios. Muchas gracias a todos ustedes. Les mando un abrazo. Cuidémonos nosotros y hay que cuidar a los demás. Seamos solidarios, por favor. Les mando un abrazo. Muchas gracias.